Las últimas medidas de restricción que se anunciaron el viernes pasado por la noche han generado mucho malestar en diferentes sectores, especialmente el comercio, la producción, los dadores de servicio. El municipio santafesino tomó nota de eso y de a poco empezó a reunirse con algunos de los sectores y se conocen, digamos, algunas de esas conclusiones, el resumen. Con ese tema está nuestro compañero Marcelo Grondino, al aire libre hoy. Marce, ¿cómo estás? Al aire libre, María, efectivamente, en una de las terrazas del Palacio de Calle Salta para hablar con el intendente Emilio Jatón en esto que es el día a día, ¿no? En el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19, los números son alarmantes, más de 20.000 casos ya en la provincia, unos 400 en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, en medio de esta situación, Emilio, los reclamos, como veíamos esta mañana, como vimos durante todos estos días allí en la Plaza de Mayo, ¿cómo está siguiendo esta situación? Bueno, en verdad hay que entender que esta decisión de este decreto se toma a partir de una decisión que toman los equipos sanitarios de la provincia, que había que restringir la circulación en la ciudad de Santa Fe y todo nace a partir de allí. Es muy difícil tomar decisiones, Marcelo, cuando hay que equilibrar entre las libertades, hay que equilibrar la economía y hay que equilibrar también los números sanitarios. Es muy difícil y uno comprende todo lo que está pasando en la ciudad, pero son momentos difíciles. Quizás es el momento más difícil desde la pandemia, desde el mes de marzo. ¿Por qué? Porque los números están en aumento, porque las camas se están midiendo acerca de la ocupación y la cantidad. Digo, es un momento más difícil en la cual hay que hacer un desafío colectivo. Las resoluciones, te decía, del gobierno de la provincia atendiendo el aumento de casos tanto aquí en la ciudad capital como en la ciudad de Santo Tomé, pero después algunas nuevas disposiciones, ciertas flexibilizaciones para algunos rubros, algunos sectores, con lo cual se está escuchando el pedido de la gente. Sí, la verdad que el decreto no es una vuelta de fase, sino que es adaptarnos al tiempo que estamos viviendo. Por eso el decreto hablaba de negocios esenciales, no esenciales, por eso esa distribución entre el microcentro y los sectores más alejados del microcentro, por eso esos cambios de horarios. Todos los días hay que ir adaptando estas medidas, pero hay que entender que hay un decreto que nos regula, que hay un decreto marco y es muy difícil salir, es imposible salir de ese decreto. Lo que estamos haciendo es ir adaptando y dialogando con cada uno de los sectores para ver cómo podemos ir preparándonos para después de estos 14 días. El comercio, por ejemplo, que debía cerrar totalmente durante 14 días, logró un horario vespertino aquí en la ciudad de Santa Fe. Me refiero a los comercios esenciales, no esenciales. ¿Te vas reuniendo con cada uno de los sectores? Sí, ayer tuvimos reuniones ya con los sectores de la construcción, tuvimos reuniones también con los hoteleros, con los restaurantes. Estamos manteniendo un diálogo hace mucho tiempo, por eso es que llegamos a este momento donde hay mucho diálogo y mucho consenso en las tomas de decisiones. ¿Qué es la construcción? ¿Qué está habilitado en este rubro? Y la construcción hoy está habilitado para 5 personas, ayer hablamos con ellos y lo que estamos haciendo, intentando con los grandes desarrolladores, hoy que ese número de 5 personas, todavía lo estamos evaluando, tenemos que hacer la proposición al gobierno provincial, ayer estuvo el gobierno provincial también con nosotros allí, viendo cómo podemos flexibilizar ese número dentro de las obras en construcción, pero es un periodo que nos va a llevar estos 14 días también. Decías lo que es la responsabilidad de la gente, de las empresas, de los contratistas. Me contabas que hubo que desarticular una obra que tenía más de 30 empleados aquí en la zona del centro. Ayer el Ministerio de Trabajo sé que trabajó en una obra que estaba muy cerca de un barrio de la ciudad con más de 30 empleados. Bueno, eso forma parte también de los controles del gobierno provincial, pero yo quiero volver al desafío colectivo que tenemos entre todos y creo que lo que tenemos que hacer es que nuestras conductas se adapten a este tiempo. Sabemos que tenemos que usar barbijos, sabemos que tenemos que distanciarnos, pero también tenemos que saber que tenemos que cuidar nuestras reuniones
reuniones sociales, evitar los cumpleaños, que cuando vamos a un espacio público no estar juntos, transitar, caminar y tratar de durante estos 14 días adaptar esas costumbres, porque necesitamos aplanar la curva, porque necesitamos frenar un poco lo que está pasando en la ciudad de Santa Fe. Estamos alrededor de 85 casos por día y la verdad que hemos superado ampliamente los 1000 desde la llegada de la pandemia. ¿Conforma lo que ha sido la reducción en cuanto a la circulación, que ha sido notoria, al menos en lugares públicos importantes de la ciudad el fin de semana, como Costanera, como Parque Federal, o falta más? Creo que la gente está comprendiendo y se está adaptando a este momento. Lo pudimos notar en los espacios públicos, que nosotros vamos, pero los controles tienen que ver con el contacto diario y la disuasión. La gente está comprendiendo que estamos en un momento crítico, que hay que adaptarse a este momento crítico, que tenemos que estar a la altura de la circunstancia. Entendemos todo lo que pasa en la ciudad, pero también entendemos que es la peor situación, la situación más crítica de la llegada de la pandemia, y tenemos que respetar la decisión también de los sanitaristas. En el último minuto que tenemos del móvil, te pido un mensaje para la gente, en el marco de esta situación tan difícil, tan complicada que vivimos todos los argentinos, en esto que es mundial, pero bueno, estamos aquí en la ciudad de Santa Fe. Sabemos que cada una de las decisiones que tomamos van a tener algún tipo de miradas distintas. También tienen las formas de tratar la pandemia miradas distintas. Lo que sí no podemos dejar de lado es que tenemos que cuidarnos. Independientemente de lo que piense cada uno de las medidas que se toman, el principio de todo es cuidarnos. Si empezamos por allí, seguramente vamos a poder aplanar y entre todos empezar a estructurar cómo vamos a convivir con el virus, con las actividades, con las libertades y también con los problemas de salud. Muchas gracias. El mensaje final del intendente Emilio Catón, María, Sí. En medio de esta situación que, como decíamos, es cada vez más complicada, más de 20.000 casos en la provincia, alrededor de 400 en la ciudad, y bueno, el día a día en lo que son las decisiones de las autoridades, en medio de los reclamos, no es fácil y todos tenemos que colaborar. No, ni hablar, Marcelo, una tarea para nada sencilla, esto de los encuentros, de las reuniones, de generar consensos y más que nada estrategias para pasar estos próximos días, al menos hasta fin de mes, y después ver qué es lo que nos depara, ¿no? En materia de evolución y comportamiento del virus en la ciudad. Muchísimas gracias por este móvil, Marcelo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes.